Vámonos a Sudán. A ver. Poquitas cosas hay. AFP dice, citando una fuente militar, 35 ataques con drones de las RCF dirigieron, eh, perdón, la traducción acá está medio enredada. AFP, citando una fuente militar. Las RCF llevaron a cabo 35 ataques con drones en las ciudades del este de Sudán. Un ataque con dron del ejército sudanés tuvo como objetivo la ciudad de Niala. Las RCF avanzan de forma constante hacia sus próximos objetivos, las ciudades de Kadugli, Dilin en el sur del Kordofán. Hoy los genocidas tomaron el control del pueblo de Barnu. Pronto estarán a distancia para cortar la carretera entre las dos ciudades. En rojo, el RCF. Dilin aquí arriba. Kadugli, ¿cuál será el que marcaría? Aquí, Kadugli, este. El presidente egipcio al-Sisi y el líder sudanés Burhan instan a activar un pacto de defensa conjunto mientras continúan los combates entre el ejército sudanés y las RCF. Por otro lado, en el sur de Yemen, en el sur de Sudán, casi frontera con Sudán del Sur, Tras los informes sobre la creciente influencia de las fuerzas de apoyo rápido en varias zonas de la región de Kordofán, miembros de las fuerzas publicaron videos afirmando documentar su control sobre la zona de Borno, en el sur de la región. Almohadilla Rapid Support Forces. las RCF anuncian su control sobre la aldea de Borno, al norte de Kadugli, la capital del Kordofán del Sur. Kadugli queda muy cerca de las manos del RCF ya. Y según los informes, el ejército sudanés llevó a cabo un ataque aéreo contra un depósito de armas y municiones pertenecientes a la milicia de la RSF en la zona de Niala, en Darfur del Sur. Bien, ahí está entonces lo de Sudán. Vamos a Venezuela. Iba a ir a otro país africano, pero interesa más lo de Venezuela. A ver, varios de estos videos los pasó Tomás ya, entonces vamos aquí. Hace 9 días. Tras la amenaza de Trump de un embargo total a los petroleros venezolanos sancionados, Venezuela envió escoltas navales para proteger a los barcos que salían de sus puertos. Estados Unidos conoce a las escorts y está considerando opciones, pero no ha dicho qué hará a continuación. Maduro sostiene que las exportaciones continuarán a cualquier precio. Todo esto lo leímos la semana pasada. A ver.
Venezuela solicitó el miércoles que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna para discutir la agresión estadounidense en curso contra el país, según una carta dirigida al organismo de 15 miembros vista por Reuters. Un diplomático de la ONU dijo que probablemente se programaría una reunión para el martes. ¿Es su país? Hay una máxima de los imperios durante siglos es: divide y vencerás. ¿Y cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela? Ah, sí, esto ya lo leí. Todo lo que tenga 9 días lo leí. Sí, lo leí. Chevron sigue adelante con los envíos de crudo desde Venezuela a pesar de las tensiones con Estados Unidos, según Bloomberg. Ahí está el negocio. No se corta. El presidente de Panamá anuncia que el próximo lunes tendrá lugar un vuelo directo a Caracas con migrantes venezolanos. Trump dijo que no descarta la guerra con Venezuela y dijo a NBC News: no la descarto. Al preguntarle si Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Venezuela, @SecRubio dice, nuestro objetivo es la estabilidad regional en interés nacional de Estados Unidos. ¿Consideramos legítimo a Maduro? No. Bien, malas hacer una guerra en América para estabilizarla, ¿no? Qué bueno. Así como estabilizaron Medio Oriente en la década pasada. 4 funcionarios, 2 militares y 2 policías murieron en Santa Cruz de Aragua tras una emboscada. Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a varios familiares y asociados de la familia Maduro Flores. Esta acción apunta además a la estructura narcocorrupta que sostiene el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, es decir, las redes familiares de Carlos Eric Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano. Actualmente el teniente general Donovan, actualmente vicecomandante del SOCOM, para liderar el mando sur de Estados Unidos. Reuters informó esto por primera vez la semana pasada. Adelantado los Reuters. Vamos a Ecuador a ver. Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entra en Ecuador por primera vez, en un movimiento que refleja un despliegue militar alrededor de Venezuela que va más allá de los ataques aéreos limitados y refuerza los puntos de despliegue regionales en la zona. OA quería poner bases militares de Estados Unidos allí en Ecuador. Me pregunto qué está sucediendo con las bases colombianas que tiene Estados Unidos allí. Las bases de Estados Unidos en Colombia. ¿Qué actividad tienen actualmente con esto de Venezuela? No se informa mucho eso. En una acción antes del amanecer de esta mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo un petrolero que estuvo atracado por última vez en Venezuela. Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Te encontraremos y te detendremos. Gracias a nuestros valientes hombres. Rastreadores
de petroleros, actualización sobre Skipper, 9304667. Estamos siguiendo sus movimientos mediante imágenes satelitales, solo para confirmar los datos del ICE, y podemos ver que está aproximadamente un día de llegar a Gola, área de aligeramiento offshore de Galveston, donde tendrá que transferir su carga de 1,85 millones de barriles a 3 petroleros más pequeños para alimentar refinerías de petróleo en puertos como Houston. El petróleo para Houston, allí donde vivía nuestro amigo que teníamos Galactic. Que hace tiempo no sabemos nada de él. A ver si logramos contactarlo. Pero bueno, aquí está el video que estaba cargando. 7 minutos. Qué largo. Lo vamos a dejar para el final entonces. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dice: el presidente Trump ha sido claro, el embargo a los petroleros sancionados que salen o se dirijan a Venezuela seguirán en pleno vigor hasta que el régimen de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados. Estados Unidos está persiguiendo un tercer petrolero cerca de Venezuela, según Reuters. El petrolero incautado por Estados Unidos cerca de Venezuela ondeaba la bandera guayanesa y forma parte de la flota fantasma del régimen iraní, se lo habíamos leído. La carga de petroleros en Venezuela disminuyó el lunes, con la mayoría de los barcos moviendo petróleo solo entre puertos nacionales tras la acción estadounidense contra 2 barcos más y mientras la empresa energética estatal PUVSA lucha por recuperarse de un ciberataque, según datos y fuentes de seguimiento. Rusia ha comenzado a evacuar a las familias de sus diplomáticos de Venezuela, según un funcionario de inteligencia europeo. La medida, que incluye a mujeres y niños, comenzó el viernes mientras Moscú evalúa la situación en términos cada vez más sombríos. Fuente: Este video lo leyó Tomás, así, y los altos también. Venezuela libera a libera 99 personas. personas detenidas en protestas contra la victoria electoral de Maduro. Bueno, por lo menos está liberando gente. A ver. Vamos a leer algo de Afganistán, que no leímos nada. Aunque sea los titulares de las noticias. De desarrollos en Afganistán, 16 de diciembre de 2025. Estados Unidos ha transferido varios helicópteros UH-60A más Black Hawk del antiguo ejército afgano a Perú a través de Colombia. Consultas entre Pakistán y grupos de oposición afganos contra los talibanes. Según un funcionario pakistaní, tras las recientes tensiones fronterizas entre Pakistán y los talibanes, las relaciones entre los grupos opositores en Afganistán y el gobierno pakistaní han aumentado a un ritmo sin precedentes. El jefe de medios de comunicación del ISIS, Khorasan, arrestado en Pakistán. La Inter-Service Intelligence, el ISI de Pakistán, el servicio de inteligencia, ha arrestado al sultán Aziz Assam, el portavoz y jefe de los medios de la rama del Khorasan del grupo terrorista Estado Islámico ISKP y el fundador del brazo oficial de medios de comunicación del Daesh. ¿Cuál fue la historia del asesinado de se llamaba Ikramuddin Sare Enderen? Sare era el ex jefe de policía de la provincia de Takara en Afganistán. Fue asesinado durante una operación de asesinato en Teherán, Irán. Podemos leer aunque sea este resumen que han hecho de Afganistán. Estados Unidos ha transferido varios helicópteros U-60 y Black Hawk del antiguo ejército afgano a Perú a través de Colombia.
Kunduz, el 1 de diciembre, hombres armados no identificados se enfrentaron con militantes talibanes en el 7º distrito de la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán. El enfrentamiento duró varios minutos y no hay información sobre la causa, la magnitud de las víctimas y los daños. Los portavoces talibanes no ofrecieron más detalles. Dado el reciente ataque de los militantes del Grupo Frente de Liberación Afgana en la ciudad de Kunduz, el enfrentamiento probablemente estuvo relacionado con una persecución entre ellos. Faryab, el 1 de diciembre, militantes del Frente de Liberación de Afganistán atacaron la dirección talibán para la promoción de la virtud y la prevención del vicio en la ciudad de Maimana, en la provincia de Faryab. El ataque tuvo lugar cuando militantes talibanes abandonaban el edificio del Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Al mismo tiempo que se publicó el comunicado del Frente de la Libertad, Saiful Islam Kiber, portavoz del Ministerio Talibán para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, afirmó que el ataque había sido frustrado y que no hubo víctimas. Kandahar, el 5 de diciembre, militantes talibanes y guardias fronterizos pakistaníes volvieron a enfrentarse en el paso fronterizo Spin-Boldak-Chaman. El enfrentamiento siguió a un ataque de los guardias fronterizos pakistaníes, y el intercambio de disparos entre ambos bandos continuó durante varios minutos. Como resultado de enfrentamientos fronterizos entre militantes talibanes y guardias fronterizos pakistaníes en el paso fronterizo Spin-Boldak-Chaman, 5 civiles afganos y un soldado pakistaní murieron y otros 5 resultaron heridos. El enfrentamiento se produjo después de que las fuerzas pakistaníes dispararan granadas y los militantes talibanes respondieran. A pesar de varias rondas de conversaciones en Estambul y la mediación de Turquía, Qatar y otras partes regionales, los talibanes afganos y el gobierno pakistaní no han alcanzado un acuerdo duradero para un alto el fuego y la reanudación de las relaciones. El 13 de diciembre, hombres armados no identificados mataron al imán de una mezquita en la ciudad de Spin-Boldak, en la provincia de Kandahar. Ningún individuo ni grupo ha reivindicado la autoría de su asesinato. 4. Kapisa, el 7 de diciembre, un dron no identificado entró esta mañana en los cielos de la provincia de Kapisa desde el este de Afganistán y se observó su patrulla en la primera y segunda ciudad de Kohistan y en partes de la ciudad de Seyekel en la provincia de Parban. El dron también entró en los cielos de zonas de la provincia de Panjshir y abandonó los cielos de estas zonas tras unos minutos. La naturaleza y propiedad del dron aún no se han determinado. Anteriormente, los habitantes de la ciudad de Kabul habían observado estos drones no identificados. Dada la trayectoria del dron y los enfrentamientos entre talibanes y Pakistán en las fronteras orientales de Afganistán, es probable que el dron pertenezca al ejército pakistaní y se realizara para detectar los movimientos de elementos del TTP. Por supuesto, los drones estadounidenses también operan en los cielos de Afganistán a través de Pakistán, y esto se ha observado muchas veces en los últimos años y después de que los talibanes llegaran al poder. 5. Panjshir, el 8 de diciembre, según fuentes locales, se produjo una fuerte explosión en uno de los puestos armados talibanes en la aldea de Abduyakel, en la ciudad de Dara, provincia de Panjshir. Tras el incidente, militantes talibanes rodearon la aldea y controlaron el movimiento de sus habitantes. El 10 de diciembre, el Frente de Resistencia Nacional de Afganistán, NRF, reivindicó la autoría de una reciente explosión en la ciudad de Dara, provincia de Panjshir, alegando que 17 miembros talibanes, incluido el comandante de una base de las fuerzas especiales del grupo, murieron y otros 5 resultaron heridos. Saifuddin Letón, portavoz del gobernador de Panjshir, también negó el informe y dijo en un extraño comentario que no se han registrado incidentes antiseguridad en Panjshir en los últimos 3 años y que la provincia se ha convertido en uno de los destinos turísticos de Afganistán. Las afirmaciones de los opositores talibanes sobre las elevadas bajas talibanes y la extraña negación del funcionario local talibán demuestran que ambas partes intentan dar crédito a este incidente. Panjshir es una de las zonas más difíciles de Afganistán, bajo el control total de las fuerzas de seguridad talibanes, y es imposible obtener información precisa de los acontecimientos en esta zona. 6. Kabul, el 13 de diciembre, según informes de medios afiliados a la inteligencia talibán, Miramsa, conocido como Awab, fue arrestado como el principal autor del asesinato de Khalilur Rahman Haqqani, exministro de Refugiados y Retornados. Según las confesiones difundidas en el video de los medios talibanes, Miramsa es residente de la provincia de Baglan y se unió al ISIS hace 5 años. Asignó a Muhammad, el suicida del asesinato de Haqqani, la tarea de llevar a cabo el ataque por orden de Othman, uno de los líderes de la rama de Jorasán del grupo terrorista ISIS. Khalilur Rahman Haqqani, ministro de Asuntos de Refugiados de los talibanes y uno de los líderes del grupo, fue asesinado por elementos desconocidos el 12 de diciembre de 2024. El Consorcio de Inteligencia Transatlántico, la agencia de inteligencia que supervisa las actividades de Al-Qaeda, ha reiterado que Hamza, hijo de Osama Bin Laden, está vivo y afirma que un video verificado lo muestra vivo y en Afganistán. El cuerpo afirma que el video fue grabado hace unos meses y que toda la información rastreable ha sido eliminada. Occidente ve la supervivencia de Hamza Bin Laden como una amenaza seria y su presencia en Afganistán como un signo de la reestructuración de la red de Al-Qaeda. Cabe señalar que en diciembre de 2022, el Consorcio de Inteligencia Transatlántico también afirmó que Hamza Bin Laden estaba vivo y su presencia en Afganistán, pero no proporcionó ninguna cita para esta afirmación. 8. La página de Twitter XDSA Defense, uno de los medios especializados en defensa en Sudamérica, afirmaba que Estados Unidos había transferido varios helicópteros U-60 y Black Hawk del antiguo ejército afgano a Perú y a Colombia. Los helicópteros pertenecen a la antigua Fuerza Aérea del Ejército Afgano, que fue transferida a Uzbekistán por pilotos en fuga tras la recuperación del poder por parte de los talibanes en 2021. Los talibanes han pedido repetidamente a Uzbekistán y Tayikistán que les devuelvan aviones afganos, pero esta petición ha sido recibida con reclamaciones de propiedad estadounidense y oposición por parte de los gobiernos de Tayikistán y Uzbekistán. 9. Amrullah Saleh, el ex vicepresidente de Afganistán, afirmó que desde la caída del anterior gobierno afgano, Estados Unidos ha entregado unos $6.000 millones en efectivo a los talibanes por diversos medios, incluyendo vuelos directos a un país de Asia Occidental, posiblemente Qatar, y luego a Kabul.
Tayikistán, el 3 de diciembre, la agencia de noticias estadounidense Reuters informó que Tayikistán está en conversaciones con Rusia y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para desplegar tropas rusas en la frontera con Afganistán. Un número de tropas militares rusas están actualmente estacionadas en una base militar en las afueras de la capital tayika, Dushanbe, donde es probable que se desplieguen tropas para patrullas conjuntas en la frontera sur de Tayikistán. Tayikistán comparte una frontera de 1.344 kilómetros con Afganistán, que ha estado plagada de inseguridad y tensión con el resurgimiento talibán en Afganistán. La importancia de esta inseguridad se ha visto agravada por 2 ataques armados de hombres armados desconocidos contra ciudadanos chinos, que mataron a 5 de ellos. 11. Pakistán, el 8 de diciembre, el exministro de Información de Pakistán, Yona Chaksai, declaró en su discurso que los opositores talibanes en Afganistán habían solicitado drones y otra ayuda militar a Pakistán. También afirmó que India ha entregado pequeños drones a los talibanes afganos, que fueron utilizados en la guerra con Pakistán y también entregados a los grupos terroristas Tehrik-e-Taliban Tayikistán y Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP. Estas declaraciones indican que en un futuro próximo seremos testigos de la formación de una escalada seria en el conflicto entre Pakistán o India y los talibanes afganos. También es posible que el nivel de relaciones de Pakistán y el apoyo a los opositores internos de los talibanes aumenten, profundizando sus golpes a los talibanes. Las recientes tensiones entre los talibanes y Pakistán han llevado al establecimiento de vínculos entre los grupos antitalibán y las agencias militares y de seguridad de Pakistán. El Instituto de Estudios Estratégicos de Islamabad, ISS, ha celebrado una reunión sobre cambios políticos y de seguridad en Afganistán con la presencia de Daniel Mark y del Centro Stimson en Washington. En esta reunión se discutieron las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos y la situación en Afganistán bajo la administración talibán. Las instituciones de investigación pakistaníes han centrado recientemente su atención en la situación en Afganistán y buscan plantear preocupaciones regionales y globales sobre la situación en Afganistán. Utilizan la cooperación y participación de instituciones y analistas occidentales para hacer visible este plan. Ahí están los helicópteros usados que le han entregado a Perú. Aquí está los de Islamabad, el Instituto de Estrategia para los Estudios. A ver qué decía las consultas entre Pakistán y grupos de oposición afganos contra los pakistanes. Bueno, esto Hana Chaksai, exministro de Información de la provincia de Baluchistán, en un comunicado sobre el apoyo del país a los grupos opositores de los talibanes afganos, afirmó que han comenzado los esfuerzos para formar una coalición unificada entre los grupos antitalibán en Afganistán, y que el objetivo de este paso es enfrentarse directamente al régimen talibán en Afganistán y allanar el camino para la formación de un gobierno inclusivo centrado en Afganistán en Kabul. Chaksai también había afirmado en el pasado que los opositores a los talibanes habían solicitado la provisión de drones y otra asistencia militar en consulta con funcionarios pakistaníes. También afirmó que India había entregado pequeños drones a los talibanes afganos que se usaron en la guerra con Pakistán y a los grupos terroristas Tehrik-e-Taliban Tayikistán y Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP. Las declaraciones de Chaksai indican que en un futuro próximo seremos testigos de una escalada seria en los conflictos entre Pakistán o India y los talibanes afganos. También es posible que aumenten el nivel de relaciones de Pakistán y el apoyo a los opositores internos de los talibanes, profundizando sus golpes a los talibanes dentro de Afganistán. Las recientes tensiones entre los talibanes y Pakistán han llevado al establecimiento de vínculos entre los grupos antitalibán y las agencias militares y de seguridad de Pakistán. El Frente de la Libertad, liderado por Yasin Shah, y el Frente de Resistencia Nacional de Afganistán, liderado por Ahmad Massoud, están entre los grupos más destacados, que han llevado a cabo muchas actividades contra los talibanes en los últimos 4 años. Formar una alianza entre estos grupos es una tarea compleja y que consume mucho tiempo debido a sus diferencias, pero si el apoyo financiero y político de los estadounidenses cuenta con el apoyo del trabajo de Pakistán, podría convertirse en una amenaza importante para el régimen talibán en Afganistán en el futuro. ok. La Inter-Services Intelligence, ISI, de Pakistán ha arrestado a Sultan Aziz Assam, portavoz y jefe de medios de la rama de Jorasán del grupo terrorista Estado Islámico, ISKP, y fundador del brazo oficial de medios de comunicación del ISIS. El arresto del Sultán Aziz Assam se realizó hace 7 meses, en mayo de 2025, cuando cruzó la frontera afgano-pakistaní y entró en Pakistán, pero la noticia de su arresto fue anunciada en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU el 8 de diciembre. Sultán Aziz Assam es residente del distrito de Betikot, provincia de Nangarhar, y estuvo activo en los medios locales tras emigrar a Pakistán y estudiar periodismo en la Universidad de Nangarhar. También estuvo activo en el ámbito de la escritura y la escritura de poesía, y dominaba los idiomas pastún y persa. Assam se unió al ISIS en 2014 y fue nombrado portavoz de la rama del grupo en Jorasán poco después.
El papel de Assam en la organización ISIS iba más allá de ser portavoz y, además de emitir declaraciones, también gestionaba la producción y coordinación de la documentación visual del grupo. El sultán Aziz Assam también está en la lista de terroristas estadounidenses y fue objetivo una vez el 26 de diciembre de 2018. A ojos de las agencias de seguridad de Pakistán y otros países de Asia Central, es considerado una persona importante y, a veces, la segunda persona en la rama de Jorasán del ISIS. La operación supone un duro golpe para los medios de comunicación del ISIS y socava su poder en la guerra de propaganda y en las técnicas ideológicas para reclutar personal. El arresto del sultán Aziz Assam se produce en un momento en que las actividades del ISIS en Afganistán han disminuido drásticamente y sus capacidades en la región están disminuyendo. Esta acción también indica el traslado de la organización ISIS de Afganistán a Pakistán y el aumento de los movimientos y actividades de miembros de organizaciones terroristas tanto en Afganistán como en Pakistán. Este problema también supone una grave amenaza para las fronteras orientales de Irán, ya que aumentan las amenazas de seguridad de Pakistán y los talibanes entre sí, y la expansión de la inseguridad en esta región puede ir acompañada de las acciones de separatistas y extremistas baluchis que viven en la provincia de Baluchistán de Pakistán y en las regiones sureste de Irán, aumentando los problemas de seguridad en este eje. Según los informes, tras recibir una llamada de una persona desconocida y salir de su lugar de trabajo con uno de sus compañeros, fue disparado por hombres armados en la zona de la ciudad de Bali Asr, en Teherán, lo que resultó en la muerte de Ikramuddin Sari y su acompañante. Los responsables del asesinato huyeron del lugar tras la operación, y hasta ahora no se han hecho públicos detalles oficiales sobre sus identidades. En este sentido, el Frente de la Libertad, un grupo antitalibán, emitió un comunicado culpando a los talibanes del asesinato y anunció que otro excomandante militar afgano, Mohammad Amin Almas, también perdió la vida en el ataque. Según los informes, Mohammad Amin Almas es un soldado afgano y ciudadano de la capital, la provincia de Kapisa, y fue comandante de un batallón del ejército durante el anterior gobierno de este país. Consideramos este acto criminal, inhumano y terrorista en línea con la política talibán de eliminar físicamente a los soldados afganos, decía el comunicado. Ikramuddin Sareh fue uno de los comandantes superiores del anterior gobierno afgano y fue el comandante de policía de la provincia de Takar desde 2020 hasta la caída del gobierno afgano. Se había establecido en Irán tras los acontecimientos políticos en Afganistán y criticó el desempeño de los talibanes hacia antiguos militares en sus cargos mediáticos. Bueno, a ver, hay una muy buena noticia de... este también de ir a Afganistán, claro. Sobre ataques militares en Tayikistán. Aquí Tayikistán se está involucrando en la inestabilidad permanente que tiene Afganistán. La estabilidad imaginaria de la que las actuales autoridades afganas en la figura de los talibanes hablaron tan fuertemente se está desmoronando. El 23 de diciembre tuvo lugar otro ataque militante en territorio tayiko. Este es el cuarto enfrentamiento en el último mes. ¿Qué pasó? Los militantes cruzaron la frontera en el distrito de Shamsi-Dinsain el 23 de diciembre de 2025 a las 11:30. A las 11:15 del 24 de diciembre se estableció la ubicación del grupo que entró desde el territorio afgano, tras lo cual comenzó un tiroteo. 3 militantes fueron eliminados, pero 2 guardias fronterizos tayikos fueron asesinados. Antes de eso, el 30 de diciembre a las 6:45, un grupo de militantes atacó a empleados de la empresa china de construcción de carreteras China Road y Brodge en el distrito de Wiskarba, procedente de la provincia afgana de Bahasan, donde murieron 2 chinos. El 26 de noviembre, en la zona de Soonipun, personas desconocidas atacaron a otra empresa china, esta vez una empresa minera de oro /diagonal Sokin SM, con drones FPV en la ubicación de especialistas chinos. Como resultado, murieron 3 ciudadanos chinos. El 24 de noviembre, los guardias fronterizos tayikos interceptaron a mensajeros de drogas desde territorio afgano. Como resultado del uso de UA versus por parte de las Fuerzas Armadas tayikas, el grupo fue eliminado en el distrito de Hamadani. Los ataques e intentos de radicales de infiltrarse en dirección a Tayikistán son habituales. Terreno montañoso, grandes brechas entre puestos fronterizos, todo esto crea condiciones convenientes para la actividad transfronteriza. Sin embargo, en el último mes, los militantes se han vuelto especialmente activos, lo que ya ha sido la razón de que tanto las autoridades de Tayikistán como de China y la OTAN como de China y la OTCC se hayan centrado en el problema. Los talibanes, en cambio, clásicamente niegan todo y dicen que son extremistas incontrolables, en el espíritu de las nuevas autoridades sirias. El supuesto control que supuestamente existe en Afganistán se está convirtiendo en la causa de cada vez más problemas para Asia Central.
Hasta ahora, los ataques son locales, pero ocurren cada vez con más frecuencia, y militantes afganos han empezado a usar drones FPV para sus ataques. Rivar. Noticias Analítica Afganistán-Tayikistán. Añadir un comentario. Para enviar un comentario, tienes que iniciar sesión. Materiales importantes. Último. Bueno, ahí está un poco lo que sucede en el país de Afganistán, que hacía rato no hablamos de él. Hay muchas más noticias que podríamos estar leyendo 2 horas más. Muchas de ellas ya el compañero las leyó seguramente en su bloque, y otras no, quizás. Pero bueno, vamos a ir terminando. Voy a dejar grabando la parte esta porque ya hice como media hora. A ver, hay 3 personas. Bueno, por ustedes 3 vamos a ver algo más. A ver, vamos a el Yemen, que está... Ah, me faltó, ¿saben qué? Los videos de... los mapas de aquí también. ...22 de diciembre, 23 de diciembre... Tenemos allí... En Siria se reportaron intensos combates en el barrio Sheikh Maksud, en la ciudad de Alepo. La explosión de una mina en la base aérea de Abu Duhur mató a un militar sirio. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, junto con el ministro de Defensa y el jefe de la Turquía. Bueno, ahora lo leo en inglés. La agencia de inteligencia se reunió con funcionarios sirios en Damasco. Las fuerzas sirias incautaron un cargamento de manpads en Abu Kamal. El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, junto al ministro de Defensa y el jefe de allí en Turquía, el jefe de inteligencia de la agencia, el jefe de la agencia de inteligencia de Turquía, junto oficiales de Damasco. Ahí está. El ministro Hakan Fidan, el ministro de Exteriores turco, junto al ministro de Defensa y el jefe de la inteligencia turca, en una reunión con los oficiales sirios en Damasco. Ahí está bien la traducción. Aquí está la situación en Alepo, los barrios kurdos que fueron atacados, las minas que explotaba en la base aérea de Abu Abdujur, el secuestro de armamento en Abu Kamal, y por eso dicen que está ingresando armamento desde Irak, armamento que viene de Irán. Y el día 23 de diciembre, anoche estallaron enfrentamientos entre las fuerzas sirias y las unidades de la Guardia Nacional Drusa en el noroeste de Al-Suweida, dejando varios muertos y heridos. Un funcionario israelí dijo que las armas incautadas a Hezbollah y Hamas fueron enviadas a unidades de la Guardia Nacional en la provincia de Suweida, en Siria, para reforzar a las fuerzas locales pro-israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio informó que sus ministros de Exteriores y Defensa, junto con funcionarios de inteligencia, llegaron a Moscú para conversaciones con
con las autoridades rusas. Se reportaron 2 explosiones en la provincia de Quneitra. Un avión de transporte del ejército de Estados Unidos que transportaba sistemas de defensa aérea, armamento pesado y equipo logístico aterrizó en la base de Karab al-Hir en la provincia norteña de Hasaka. Se estableció un alto al fuego en la ciudad de Alepo tras varias horas de enfrentamientos entre las SF y las tropas alineadas con Damasco en la ciudad de Alepo. Al menos un civil murió y alrededor de 20 fueron heridos. Menos mal que no murió más gente. Bien. Ya que voy a grabar, voy a meter los 2 videos que tengo aquí. A ver. Había quedado del lo de Venezuela. Ok, ahora al final lo vemos. ¿Dónde está? Bien, acá está. Hay que ver este. Y hay que ver este. Ese lo vamos a encontrar aquí. Ah, ok, habían 2 mapas más de Siria. Bien. Perdón, había más mapas de Siria. Yo leí 23 y 22. Qué lindo quilombo se me armó. A ver. Ok, 22 y 23 había leído. Ok. 23. Fuera. 20 de diciembre. Las fuerzas iraquíes y estadounidenses llevaron a cabo una operación aerotransportada conjunta en la provincia de Al-Hasaka y arrestaron a 2 sospechosos del ISIS. Transformó la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 y puso fin formalmente a las sanciones contra Siria impuestas bajo la ley César durante el régimen de Assad. Eso le va a abrir los negocios, las importaciones y exportaciones a Siria, a todo el mundo. El USENCOM lanzó la operación Ojo de Águila, supuestamente dirigida a más de 70 objetivos del ISIS con más de 100 municiones. La SF asaltaron la zona de Al-Muwaili al oeste de Raqqa. Bien, acá está el mapa de Siria. Los 2 miembros del SF heridos por un ataque de dron en Deir Jaffer, venidos desde el nuevo gobierno de Siria. La operación conjunta en Al-Hasaka para arrestar a 2 sospechosos del ISIS. El Congreso de Estados Unidos que aprobaba la eliminación de las sanciones a Siria. El ataque de Estados Unidos a las células del ISIS en Siria por
la muerte de sus soldados. Ahí estaba la noticia, ¿no? ...21 de diciembre... Los ataques aéreos turcos en la autopista M4 cerca de Ain Issa inutilizaron 3 tanques de combates de la ASF. La ASF asaltaron la ciudad de Divan, en el este del campo de Deir ez-Zor. Se informó que murieron 3 personas. El ejército israelí arrestó a un presunto miembro de ISIS durante una operación nocturna en Al-Rafid, al sur de Siria, según el ejército israelí. Aquí está el mapa. El ataque turco a Inisa en la M4, destruyendo esos tanques del SF. El raid allí en Divan por parte de la SF, el operativo que hicieron. Y la IDF que arrestó a sospechosos del ISIS en Al-Rafid, en el sur de Siria. Según ellos, eran de ISIS. El día 25 de diciembre, las fuerzas de seguridad sirias detuvieron a un sospechoso de ISIS en el campo de Damasco. Los cazas jordanos atacaron ubicaciones sospechosas de redes de drogas en el sur de Siria. Según se informa, drones israelíes bombardearon zonas cercanas a la presa de Al-Mantara en el campo de Quneitra. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país no se retirará ni siquiera mínimamente de Siria y continuará su presencia allí, porque se nos canta estar en Siria. Poco más le falta decir, ¿no? Bueno, aquí el sospechoso arrestado. Israel que atacaba Al-Mantara, la represa y pueblo de la represa. Los cazas jordanos que llevaron a cabo ataques a locaciones de narcotraficantes, según ellos, y ahí está la situación del día 25. Ah, era el 24 antes, bueno, no importa, lo leo igual. Se informaron enfrentamientos entre las fuerzas sirias y las antiguas fuerzas del ejército árabe sirio cerca de Banias. Asad Shaibani, el ministro de Exteriores de Siria, se reunió con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, en Moscú. Las fuerzas israelíes abrieron fuego contra recolectores de setas cerca de Rubaiyina, en la provincia de Quneitra. También asaltaron a Hamla, en la provincia de Quneitra, y arrestaron a 2 sirios. Se informó de una explosión en la ciudad de Alepo. Estos recolectores de setas seguramente eran muy peligrosos y van a causar estallidos mundiales en todo Medio Oriente. Por eso los tuvo que arrestar Israel, ¿no? Eso de andar buscando setas es muy peligroso. Una explosión reportada en la ciudad de Alepo. Combates cerca de Banias contra, dicen ellos, antiguos agentes del ejército sirio de Sad. Aquí la reunión del sirio Saibani, los ministros exteriores de Siria y Rusia, y bueno, las IDF que hacen sus operativos en la frontera de Quneitra.
la guerra interminable de Estados Unidos en Siria. La verdad que sí. As the United States works to establish a strategic alliance with Syria's new Islamist-led government, the threats facing its Descargar video. As the United States works to Mientras establish Estados a Unidos trabaja para establecer una alianza estratégica Syria's con el nuevo new gobierno sirio liderado por Islamist-led islamistas, government, las amenazas que enfrentan sus fuerzas en el país devastado por la guerra parecen estar aumentando. Las amenazas se hicieron evidentes el 13 de diciembre, cuando las tropas estadounidenses fueron atacadas en la ciudad céntrica de Palmira. Un hombre armado abrió fuego contra las tropas mientras se reunían con representantes de las fuerzas de seguridad sirias, matando a 2 soldados y a un traductor. Más tarde, se supo que el tirador era un agente de seguridad que actuaba como guardia de un oficial superior. Este fue el primer ataque dirigido a tropas estadounidenses en Siria desde que el país se unió el mes pasado a la coalición anti-ISIS liderada por Washington. El ataque en Palmira se produjo un día después de que los aviones de la coalición comenzaran a operar por toda Siria. Un dron de combate británico MQ-9 protector fue avistado sobre la gobernación de Homs, en el centro de Siria, y un avión espía estadounidense Vichkinder 350 fue avistado sobre la ciudad norteña de Alepo el 12 de diciembre. Sin embargo, el ataque no fue sorprendente. Las señales de una casi insurgencia contra el gobierno sirio y las fuerzas estadounidenses llevan tiempo circulando. A principios de mes, concretamente el 9 de diciembre, una salva de 3 cohetes atacó la base aérea de Metze, justo al lado de la capital siria, Damasco. Se informa que Estados Unidos planea desplegar tropas allí. Los últimos ataques supusieron claramente un revés para la incipiente alianza entre Estados Unidos y Siria. El mayor beneficiario fue, por supuesto, Israel. El 15 de diciembre, el enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén. Se informó de que se alcanzaron varios acuerdos sobre Siria. Según el Jerusalén Post, Barrack y Netanyahu acordaron durante la reunión la libertad de operación de Israel en Siria. Funcionarios israelíes también dijeron a sus homólogos estadounidenses que las fuerzas de seguridad sirias no pueden ser de fiar, citando el mortal ataque en Palmira. Otro beneficiario de los recientes ataques fue la Fuerza Democrática Siria, FDS, liderada por los kurdos. El 17 de diciembre, la coalición liderada por Estados Unidos celebró lo que parece ser uno de sus mayores ejercicios conjuntos con el grupo en la gobernación oriental de Deir ez-Zor. El ejercicio se vio como una señal de que Estados Unidos no estaba dispuesto a abandonar la SDF, ya un aliado de confianza, en favor de la alianza emergente con el gobierno sirio. A pesar de las crecientes amenazas a sus fuerzas, es poco probable que Estados Unidos abandone Siria en un futuro próximo. Sin embargo, esto no significa que Washington basará su presencia en el país en sus relaciones con Damasco. A pesar de todos los avances recientes, Israel y las SDF siguen siendo los socios clave de Estados Unidos en lo que respecta a Siria. Mientras Estados Unidos trabaja para establecer una alianza estratégica con el nuevo gobierno sirio liderado por islamistas, las amenazas que enfrentan sus fuerzas en el país devastado por la guerra parecen estar aumentando. Las amenazas se hicieron evidentes el 13 de diciembre, cuando las tropas estadounidenses fueron atacadas en la ciudad céntrica de Palmira. Un hombre armado abrió fuego contra las tropas mientras se reunían con representantes de las fuerzas de seguridad sirias, matando a 2 soldados y a un traductor. Más tarde, se supo que el tirador era un agente de seguridad que actuaba como guardia de un oficial superior. Este fue el primer ataque dirigido a tropas estadounidenses en Siria desde que el país se unió el mes pasado a la coalición anti-ISIS liderada por Washington. El ataque en Palmira se produjo un día después de que los aviones de la coalición comenzaran a operar por toda Siria. Un dron de combate británico MQ-9 protector fue avistado sobre la gobernación de Homs, en el centro de Siria, y un avión espía estadounidense Vichkinder 350 fue avistado sobre la ciudad norteña de Alepo el 12 de diciembre. Sin embargo, el ataque no fue sorprendente. Las señales de una casi insurgencia contra el gobierno sirio y las fuerzas estadounidenses llevan tiempo circulando. A principios de mes, concretamente el 9 de diciembre, una salva de 3 cohetes atacó la base aérea de Metze, justo al lado de la capital siria, Damasco. Se informa que Estados Unidos planea desplegar tropas allí. Los últimos ataques supusieron claramente un revés para la incipiente alianza entre Estados Unidos y Siria. El mayor beneficiario fue, por supuesto, Israel. El 15 de diciembre, el enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en Jerusalén. Se informó de que se alcanzaron varios acuerdos sobre Siria. Según el Jerusalén Post, Barrack y Netanyahu acordaron durante la reunión la libertad de operación de Israel en Siria. Funcionarios israelíes también dijeron a sus homólogos estadounidenses que las fuerzas de seguridad sirias no pueden ser de fiar, citando el mortal ataque en Palmira. Otro beneficiario de los recientes ataques fue la Fuerza Democrática Siria, FDS, liderada por los kurdos. El 17 de diciembre, la coalición liderada por Estados Unidos celebró lo que parece. Está repetido el texto. ¿Quién lo publicó?
¿Dónde debería terminar? A ver. Israel and the SDF remain the key partners of the U.S. when it comes to Syria. Despite all recent progress, Israel and the SDF remain the key partners of the U.S. when it comes to Syria. Israel, SDF, Siria. Esto, comes to Siria. Acá termina, no sé por qué se quiere terminar. El infierno está a punto de estallar en Siria. Hizo lo mismo de repetir el texto. Syria may be heading towards a serious escalation with tensions rising across the country. Siria podría estar encaminándose hacia una escalada seria, con tensiones en aumento en todo el país, desde las zonas controladas por kurdos en el norte hasta Suwaida, controlada por los drusos en el sur, y la costa mayoritariamente alawita. La escalada comenzó desde la ciudad norteña de Alepo a última hora del 22 de diciembre, con enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno liderado por los islamistas y combatientes afiliados a las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS. Los enfrentamientos se produjeron antes de la inminente fecha límite de fin de año para integrar la CSDF en el gobierno bajo un acuerdo alcanzado en marzo. Se produjeron combates en los barrios de mayoría kurda de Sheikh Maksud y Ashrafie, de facto controlados por la CSDF. Los enfrentamientos costaron la vida a 3 personas, incluidas 2 mujeres. Se alcanzó un alto el fuego en pocas horas. Sin embargo, las tensiones persistieron, con ambos bandos desplegando grandes refuerzos a lo largo de la línea principal del frente, desde Alepo hasta Raqqa y Deir ez-Zor. No se informó de avances en la implementación del acuerdo de marzo posteriormente. A medida que los enfrentamientos en Alepo se calmaban, comenzaron los combates en Suwaida entre las fuerzas gubernamentales y combatientes drusos de la Guardia Nacional. Los enfrentamientos tuvieron lugar cerca de las localidades de Rimat, Azm y Atil, al noroeste y norte de la ciudad de Suwaida. 3 miembros de las fuerzas gubernamentales murieron y otros 4 resultaron heridos. En el otro bando, 2 combatientes drusos murieron y otros 7 resultaron heridos. Las tensiones volvieron a aumentar el 24 de diciembre, con la publicación de un informe de The Washington Post que acusaba a los drusos de recibir armas y salarios de Israel, e incluso de la CSDF. Luego, las tensiones se trasladaron a la costa. Las fuerzas gubernamentales asaltaron la ciudad de Bagdad, donde atacaron a una célula de rebeldes alawitas. Los enfrentamientos duraron varias horas y terminaron con la muerte de 3 combatientes alawitas y un civil anciano. Varios miembros del personal de seguridad también resultaron heridos. En respuesta, el Consejo Supremo Alawita emitió un comunicado, advirtiendo al gobierno de que podría volver a convocar protestas y insinuando que la comunidad no permanecerá pacífica. Un informe del New York Times publicado el mismo día afirmaba que antiguos oficiales sirios, liderados por el comandante de las fuerzas Tigre, Suil al-Hassan, planeaban recuperar la costa. El último desarrollo pone de manifiesto el fracaso del gobierno para generar confianza entre las minorías sirias. La situación con la CSDF es especialmente preocupante, ya que el gobierno parece prepararse para atacar al grupo tras finales de año. Una batalla con los kurdos en el norte del país sin duda conducirá a una escalada con los drusos en Suwayda y los alawitas en la costa. Así, todo podría desatarse en Siria en unas pocas semanas. The SDF is especially concerning as the government appears to be preparing to attack the group after the end of the year. A battle with the Kurds in the north of the country will certainly lead to escalation with Druze and Suwaida and Alawites on the coast. Thus, all hell could break loose in Syria within a few weeks. El video que veía de Venezuela.
está el video del operativo realizado en el mar Caribe. Vamos a ir terminando. Vamos a ir dejando el programa ya para volver la semana que viene. El Linktree allí. Tengo que publicar todavía en TikTok. Tenemos todas las redes sociales. Y bueno, nos veremos el próximo día, el viernes que viene. Viernes 2 de enero de 2026. Muchas gracias allí a los que comentaron. Estuvo Enzo Francescoli. Con el último que hablamos bastante. Kawasu. Están todos los enlaces guardados de Tomás allí en la descripción. Si quieren consultar las noticias que estuvo leyendo. ¿Quién más estuvo comentando por aquí? Hoy no vi a Estrella Azul, no vi tampoco a... John Ramírez estuvo, pasó. Wolfpack también estuvo. Hace tiempo que no veo venir gente que antes venía a comentar. Pero bueno, allí están ustedes, los más fieles que han seguido el programa. Gracias a todos los que han dado like. Me han bajado mucho las vistas últimamente del programa, no sé por qué. Que hemos hecho mal. Que no nos quieren mirar. Pero bueno, seguiremos informando a pesar de todo. Hace más de 5 años o más que estamos en el canal. No, mucho más. Dentro de 2 años van a ser 10 años, así que serían 8 años ya. Estamos aquí en el canal. Bueno, a ver aquí mientras grabo un poco, vamos a ver esta Ucrania que había quedado acá. La actualización del mapa de ISW. En los últimos 12 días, el ejército ruso ha logrado capturar la ciudad de Sorsk, en el Oblast de Donetsk. Otros desarrollos importantes en el frente ucraniano incluyen los avances del ejército ruso en la ciudad de Guliápole, en el Oblast de Zaporilla. Además, continúa la operación para limpiar la ciudad de Mirnograd de los núcleos de las fuerzas del ejército ucraniano. Los últimos acontecimientos sobre el terreno en las últimas 24 horas son los siguientes. En el eje Konstantinovka, las fuerzas rusas avanzaron cerca del lago Klivanbek y al oeste de la aldea de Pleschivka. También se han reportado avances dentro de la ciudad de Konstantinovka. En el eje Sversk, las fuerzas rusas avanzaron entre las dos regiones de Sviatopokrovskoye y Pasno. En el tercer eje, las fuerzas rusas avanzaron al oeste de Yonakovka. En el eje de Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas tomaron el control de las regiones de Andrivka y Sarchnoye y avanzaron por las partes norte y central de la ciudad de Guliápole. También se han reportado avances hacia el oeste de Gerasimovka. En el eje de Volchansk, las fuerzas rusas tomaron el control de la región de Prilitka al oeste de Volchansk, así como de la aldea de Vilcha al sur de Volchansk. En el eje Chazov Yar, tropas rusas entraron en la aldea de Minkovka. Los ataques aéreos rusos contra la infraestructura crítica de Ucrania continúan. En una serie de ataques a gran escala, el ejército ruso atacó instalaciones energéticas y posiciones de fuerzas ucranianas en varias provincias, incluyendo una central eléctrica y terminal petrolífera en Odessa, posiciones de fuerzas ucranianas en Basilikivka, Kryvyi y Pavlograd en el Oblast de Dnipropetrovsk, almacenes y sitios temporales de despliegue en Sloviansk, la central térmica de Orstinska en Ivano-Frankivsk, la central térmica de la Isinska en Vinnytsia, la central hidroeléctrica de Kanivska en Cherkasy, así como instalaciones energéticas en Leópolis y el Oblast de Khmelnytsky. Bueno, aquí está
el mapa de ISW están acercándose más a Sloviansk. Estas son las últimas filas, las últimas regiones que han tomado ahí los rusos. Y bueno. ¿Qué sucedía en Yemen? Un poquito así por arriba. Blanco, me quema los ojos. Drones no identificados atacan posiciones del sur de Sauba y Aden. Drones de saudíes militantes del partido Isla atacaron un convoy de la Fuerza de Defensa del Sauba del Consejo de Transición del Sur en la zona de Ain, en el norte de la provincia de Sauba. Podríamos ver los mapas de Yemen, aunque sea eso. Este que tenía mapa de Yemen. A ver. ...14 de diciembre... ...desarrollo de Yemen al 14 de diciembre... ...mapa de campo el día domingo... 14... este de la protesta creo que lo leí hace una cosa. A ver... esto ya lo leí. Acá. También debería estar bien. No, porque la semana pasada no anduvo la página, claro. El 30 de noviembre, el pueblo yemení celebró el 58º aniversario de la independencia de Yemen del colonialismo británico en las ciudades de Sanaa, Saada, Hodeida, Amran, Al-Baida, etc. Organizaron mítines y marchas. La marcha se celebró bajo el lema «La libertad es nuestra elección y los ocupantes serán eliminados». En el comunicado de la marcha, el pueblo yemení subrayó su apoyo a los pueblos palestino y libanés y a la confrontación con los ocupantes.
El 30 de noviembre se cumple el aniversario de la partida del último soldado británico del sur de Yemen y la liberación del país del colonialismo británico. 2. Hadramaut, el 1 de diciembre, en respuesta a una solicitud de apoyo de las tribus Hadramaut en una reciente reunión en la zona de Al-Alib, Arabia Saudí envió un gran convoy de las fuerzas de Al-Draa al-Watan, incluyendo 200 vehículos militares, a la ciudad de Seyun, en la provincia norte de Hadramaut. Esto es para evitar un posible ataque de la STC en el desierto de Hadramaut y en las zonas ricas en petróleo de la provincia. Las fuerzas Al-Draa al-Watan, escudo de la patria, son milicias formadas a finales de noviembre de 2022 con el apoyo de Arabia Saudí y el papel desempeñado por Saguir bin Aziz y Tariq Saleh, armados de las tribus Hadramaut, las fuerzas Al-Yemen al-Saed, una subsidiaria de Saguir bin Aziz, y parte de las fuerzas de Tariq Saleh en la provincia occidental de La. Los saudíes han equipado a estas fuerzas para enfrentarse al STC y tomar el control de los campos petrolíferos y puertos de la provincia de Hadramaut. Las tensiones aumentan entre las tribus Hadramaut y los elementos del STC basados en la costa sur de la provincia por el control de los recursos petrolíferos, y ambos bandos están haciendo campaña desde otras zonas para lograr su victoria. A pesar de su alianza con Ansaraya, las facciones mercenarias de la coalición saudí mantienen una feroz competencia por compartir los recursos y la riqueza de las zonas ocupadas de Yemen. El 7 de diciembre, 4 militantes sureños murieron cuando una bomba en la carretera explotó en el camino del vehículo del 41º Batallón del STC en la carretera Al-Qasada al-Awr. Estas personas también tienen un historial de actividad en las fuerzas de los gigantes. Dado el lugar del incidente, es probable que la bomba fuera colocada por militantes del partido Isla. 3. Cortes de luz en las provincias de La Jiaoyan. El 2 de diciembre, varias ciudades de las provincias de La Jiaoyan sufrieron un corte total de electricidad por segundo mes consecutivo. La razón del apagón es la falta de combustible para las centrales eléctricas por parte de varias facciones del gobierno resignado de Yemen. Esto ocurre en un momento en que la situación de seguridad en las ciudades de Zingibar, Awar, Al-Wadi y otras ciudades de la provincia de Hayan ha sido testigo de protestas populares por problemas de subsistencia, incluidos cortes de luz. La continuación de esta crisis sin duda generará un descontento generalizado y ampliará el nivel de las protestas actuales en las zonas bajo control del Consejo de Transición del Sur, o Riad. El 2 de diciembre, una nueva reunión de la coalición internacional compuesta por la Unión Europea, Alemania, Japón, Arabia Saudí, Reino Unido y Estados Unidos, presidida por el embajador británico en Yemen, Abdo Zarif, anunció la formación del Comité Directivo del Programa de la Guardia Costera Yemení, YMSP. En una declaración conjunta, el comité también reafirmó su apoyo a las fuerzas navales del dimitido gobierno yemení y al fortalecimiento de la seguridad marítima de la Guardia Costera para interceptar envíos de armas y drogas. La formación del comité sigue a una reunión en Riad el 16 de septiembre de los países mencionados con representantes de un grupo de otros países de China, Australia, los países árabes del Golfo Pérsico y el dimitido gobierno yemení. En esa reunión, Arabia Saudí y Gran Bretaña intentaron atraer la atención de China y varios países para apoyar los compromisos de seguridad de larga data del Yemen resignado y fortalecer a la Guardia Costera, pero la segunda reunión mostró que solo algunos de sus aliados regionales y occidentales estaban presentes para el plan. Estos países también están entre las partes donde las operaciones navales de las Fuerzas Armadas yemeníes contra el régimen sionista causaron grandes pérdidas en su transporte marítimo y economía. El 9 de diciembre, los embajadores de Gran Bretaña y Francia, el encargado de negocios de la embajada estadounidense y una delegación europea se reunieron en Riad con Reshad al-Alimi, jefe del Consejo Presidencial del gobierno yemení saliente, para debatir los recientes acontecimientos en el este de Yemen. Los diplomáticos occidentales, aunque subrayaron su apoyo al gobierno dimitido de Yemen, expresaron unánimemente su preocupación por los acontecimientos en Hadramaut y anunciaron que trabajarán para reducir las tensiones. 5. Sanaa. El 4 de diciembre, funcionarios del gobierno yemení liberaron a 10 tripulantes del Eternetse en respuesta a la solicitud de Omán. Tras la decisión, la tripulación filipina del barco fue trasladada a Mascate en un avión omaní desde el aeropuerto de Sanaa. El barco Eternetse pertenecía a una empresa griega, socia del régimen sionista, que fue atacada por las Fuerzas Armadas yemeníes en el Mar Rojo el 7 de julio y se hundió. Este movimiento probablemente esté vinculado a recientes consultas en las negociaciones entre Ansarullah y Arabia Saudí mediadas por las Naciones Unidas y Omán. Ansarullah suele mostrar su buena voluntad para cumplir sus compromisos en un posible acuerdo con tales acciones. 6. Taes. El 7 de diciembre, el edificio de la Oficina de Seguridad de la Administración Al-Chamaitín en la ciudad sureña de Al-Turba, en la provincia de Taes, fue atacado por un coche bomba. La explosión no causó víctimas, pero sí causó muchos daños materiales y provocó pánico entre los residentes de la zona. Ningún grupo ni individuo ha reivindicado la autoridad del ataque. Dado el control de los agentes del partido Isla en esta administración, es posible que el atentado fuera llevado a cabo por las fuerzas de Tariq Saleh. En las últimas semanas, Isla y Tariq Saleh han estado compitiendo por el control de las administraciones del sur de la provincia de Taes. 7. Saada. El 10 de diciembre, 2 civiles fueron mártires y otro resultó herido como resultado de los ataques de las fuerzas de la coalición saudí en las zonas fronterizas gestionadas en la provincia de Saada. La actual escalada de tensiones en las fronteras norte de Yemen es resultado de la malignidad de las fuerzas saudíes. Este proceso amenaza las negociaciones para resolver la tensión existente entre Ansarullah y los saudíes. 8. El 10 de diciembre, Aymar Adnan, uno de los comandantes de la tercera brigada de las fuerzas del escudo al-Watan, fue asesinado por pistoleros desconocidos. Su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del campamento de Al-Zaytouna, en la zona de Al-Anab. Aymar Adnan es residente de la administración de Al-Tabay en la ciudad de Adén y se unió a estas fuerzas tras la formación de las fuerzas del escudo de Al-Watan.
Aún no está claro qué pistoleros o grupos yemeníes mataron a Ammar, pero dada la creciente tensión entre las fuerzas de Al-Dar al-Watan y el STC, es probable que el asesinato fuera perpetrado por sureños. Los militantes del STC no son capaces de enfrentarse ni de enfrentarse a las fuerzas afiliadas a Arabia Saudí, por lo que intentan debilitarlas eliminando a los comandantes de campo de las facciones saudíes. 9. Marib, el 13 de diciembre, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del dimitido gobierno yemení, encabezado por Saguir bin Aziz, emitió un comunicado en respuesta al ataque del STC al norte de la provincia de Hadramaut, calificándolo de clara violación de todas las leyes nacionales e internacionales y de una amenaza para la estabilidad de la provincia de Hadramaut. Según el comunicado, los ataques causaron la muerte de 32 personas y la herida de 45 miembros de las fuerzas de la primera región de las fuerzas gubernamentales dimitidas. Además, un número desconocido de fuerzas en esta zona ha estado desaparecida o capturada por militantes sureños y ejecutada en las calles. El rápido avance de los militantes de la STC ha llevado a los líderes de la STC a replantearse la idea de revivir Yemen del Sur. Han enviado intermediarios a Estados Unidos e Israel a cambio de reconocer al régimen sionista y normalizar las relaciones, etc. a apoyar el plan para la secesión de Yemen del Sur. Este plan también contradice los intereses de los saudíes, y Ansarullah aún no ha anunciado su posición oficial en contra. Por supuesto, la posición del gobierno de Sanaa contra la partición de Yemen ha sido clara desde el inicio de la guerra, pero la razón principal de su paciencia y silencio es mostrar la ineficacia de las facciones saudíes en la gestión de Yemen y en atraer a la población de las zonas ocupadas. 10. Aden Aidarous al-Suwaidi, miembro del Consejo Presidencial del dimitido gobierno yemení y jefe del Consejo de Transición del Sur, ordenó el establecimiento de la autoridad de la Fatwa del Sur. Esta medida está en línea con la disposición del Consejo para declarar formalmente la desintegración de Yemen del Sur, otorgándole el poder de decidir sobre eventos religiosos y sociales en las zonas bajo su control. También puede otorgar un carácter religioso a las decisiones del STC y facilitar el proceso de declaración de su esperada independencia. 11. La última situación sobre el terreno y la dominación de ambas partes en Yemen, 14 de diciembre de 2025. Las operaciones del Consejo de Transición del Sur han sido trasladadas a la provincia de Abyan para despejar las zonas bajo la influencia de Al-Qaeda tras el amaino de los enfrentamientos en las provincias de Hadramaut y Sawa. Elementos del Consejo de Transición del Sur, STC, y grupos prosaudíes continúan luchando por el control de las provincias de Hadramaut y Sawa, y la noticia de la retirada de militantes sureños del Valle de Hadramaut no es cierta. En otros frentes, sigue vigente un alto el fuego entre los combatientes de las Fuerzas Armadas yemeníes, Ansarallah, y las fuerzas afiliadas a la coalición saudí-emiratí, y estas líneas no han cambiado tras 33 meses. Estado más reciente de los frentes de Yemen /diagonal /clic para verlo en tamaño original. Almohadilla al día de la independencia de Yemen, almohadilla Consejo Transitorio del Sur, almohadilla Tribus Hadramaut, almohadilla Fuerzas del Escudo Nacional. Compartir. Perspectiva. Tus opiniones se publicarán en el sitio tras la confirmación. Bueno, ahí está en azul el control del STC. De Adén, apoyado por los Emiratos. Los cruces fronterizos a Omán. En verde aquí lo marcan al grupo de los hutíes. El gobierno dimitido está en color, podemos decir, rosado. Creo que era así, ¿no? Pasa que cada uno le pone sus colores. A ver si le podemos traducir acá con el celular. En verde, Ansarallah, los hutíes. La coalición saudita incluye todos los colores rojos. Los sureños en azul. Fuerza del Partido Reformista El Isla en rosado, me estaba equivocando ahí. Las fuerzas subordinadas a Tariq Saleh en amarillo. Y zonas bajo la influencia de Al-Qaeda en grises. Entonces aquí las fuerzas del Partido Reformista. Mira la foto.
Bueno, no importa. Vamos a seguir leyendo porque quedan 2 artículos más. El STC inició operaciones en la provincia de Abiyan el día lunes. El comandante de la Fuerza del Cinturón de Seguridad anunció el inicio de la operación de Al-Hassem para completar la toma de la provincia de Abiyan y eliminar las células restantes del grupo terrorista Al-Qaeda. Los líderes militares del Consejo de Transición del Sur, STC, han confiado el mando de la operación al general de brigada Mohsen Abdullah al-Bali. Esta operación es, de hecho, una operación complementaria al intento previo de los sureños de limpiar Abyán, la operación Shama al-Sarku, que formaba parte de los esfuerzos continuos del STC para tomar el control de la provincia de Abyán. La operación se llevará a cabo en forma de un plan de seguridad y militar con la participación de unidades de las fuerzas del Cinturón de Seguridad bajo el mando del general de brigada Haidara al-Saye y las fuerzas de apoyo y refuerzo bajo el mando del general de brigada Nasratef al-Jafei. Está claro que el objetivo de los sureños al lanzar esta operación es perseguir y destruir las células terroristas del grupo Al-Qaeda y poner fin a sus repetidos ataques y ataques guerrilleros en la mitad norte de la provincia de Abyán. En los últimos meses, Al-Qaeda ha llevado a cabo diversos ataques de guerrilla y actos terroristas, desde ataques de francotiradores hasta atentados con bombas en carreteras, etc., contra las posiciones de los sureños en las administraciones de Mudiyah, Al-Mafat, Awar y Al-Wadi, lo que ha causado muchas bajas y pérdidas en la organización militar de los sureños. La operación puede tener éxito si destruye la línea de apoyo y suministros de Al-Qaeda en la provincia occidental de Sagua y persuade a las tribus que les apoyan para que no cooperen con el grupo Takfiri. Y las últimas noticias hasta el 17 de diciembre en Yemen. Las fuerzas saudíes en la segunda región y la provincia de Abyán se han unido al STC anunciando su separación del gobierno saliente. El general de división Talib Barjas, comandante de las fuerzas del gobierno dimitido en la segunda región militar, Al-Mara y la costa sureste de Yemen, se ha separado de la formación del gobierno dimitido y se ha unido a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur. Ha ordenado la retirada de las fotos de Reshad al-Alimi, presidente del Consejo Presidencial del gobierno dimitido, y la bandera yemení de todas las bases bajo su mando, y la sustituye por una foto de Aidarous al-Suwaidi, jefe del Consejo de Transición del Sur, y la bandera de Yemen del Sur. Talib Barjas fue neutral durante el conflicto de Hadramaut y ayudó a las tribus Hadramaut en algunos casos, pero con los recientes acontecimientos en el este y sur de Yemen, sus posturas han cambiado y se ha sentido atraído por el Consejo de Transición del Sur. La situación más reciente en el frente oriental de Yemen /diagonal clic para verla en tamaño original. Un incidente similar ha ocurrido en la provincia de Abyán, donde las fuerzas de reacción rápida basadas en el liderazgo del ejército se han separado del partido Isla y del gobierno dimitido, y se han unido al Consejo de Transición del Sur. En el frente opuesto, un convoy de ayuda militar jordana ha entrado en el paso fronterizo de Al-Wadi a través del territorio saudí. Además de la ayuda, un gran número de asesores jordanos también han llegado a las zonas de Al-Wadi y Al-Aur para entrenar a las fuerzas de Al-Draa al-Watan en el uso de vehículos blindados canadienses y otras armas enviadas. En algunas fuentes árabes, la ayuda enviada por Jordania se ha atribuido al régimen sionista, lo cual no es cierto. Las posiciones del régimen sionista en Yemen están más alineadas con las acciones del Consejo de Transición del Sur y los OO, y este régimen se ha beneficiado de muchos beneficios de inteligencia en el frente yemení debido al control de los OO sobre las islas y bases aéreas yemeníes. Por lo tanto, nunca actuará para debilitar a sus aliados. Imágenes del convoy militar jordano en el paso fronterizo de Al-Wadi. Además, los movimientos de los sureños en las afueras de la zona de Al-Qasa han sido atacados por drones no identificados. El ejército saudí aún no ha publicado un informe sobre los ataques, por lo que probablemente fueron llevados a cabo por militantes de Isla. Algunos de los jeques del partido Isla han recibido su apoyo debido a sus estrechos lazos con Turquía y han recibido armas limitadas, incluidos cuadricópteros. Las acciones anteriores indican los preparativos de Arabia Saudí para una nueva operación anti-STC en las provincias orientales y meridionales de Yemen. Contrariamente al acuerdo inicial con las tribus Hadramaut mediadas por Arabia Saudí, los grupos respaldados por los OO han tomado el control de los yacimientos petrolíferos de Hadramaut y del norte de la provincia de Sagua, y buscan declarar la independencia y dividir Yemen Sur y este a pesar de las reiteradas llamadas saudíes a retirarse de estas zonas.
las graves consecuencias del continuo bloqueo aéreo de Yemen por parte de la coalición saudí emiratí. Según el director del Aeropuerto Internacional de Saná, más de 15 pacientes yemeníes mueren cada día debido al bloqueo aéreo de Yemen y al cierre del aeropuerto de Saná. En una entrevista con Al Masira TV, el director del Aeropuerto Internacional de Saná, Khaled Al-Sajf, describió el bloqueo aéreo en Yemen como una herramienta de presión de la coalición saudí emiratí en las negociaciones políticas contra Yemen, y anunció que actualmente hay más de 500.000 pacientes en Yemen que necesitan viajar al extranjero para recibir tratamiento. Al-Sajf también confirmó la disposición del aeropuerto de Saná para reanudar los vuelos, diciendo que se pueden adquirir aviones si se levanta el bloqueo aéreo, pero que el enemigo está imponiendo un bloqueo e intimidando a muchas empresas, impidiendo que avance el proceso de restablecimiento de vuelos en el aeropuerto de Saná. Según las estimaciones del gobierno yemení, se esperaba que el número de vuelos y pasajeros desde el aeropuerto de Saná aumentará a 4 millones para finales de 2025 en condiciones normales, pero esto no se materializó debido a los repetidos ataques aéreos del régimen sionista sobre el aeropuerto de Saná y la incapacidad de sus instalaciones en 2 fases. Cabe señalar que durante el 9º ataque del régimen sionista a Yemen el 28 de mayo de 2025, varias partes del aeropuerto de Saná y aviones de pasajeros de aerolíneas yemeníes estacionados en su pista fueron bombardeados y sufrieron graves daños. Intercambio de prisioneros entre el gobierno yemení y Arabia Saudí. Mohamed Abdul Salam, portavoz del movimiento Ansarullah y responsable de las negociaciones del gobierno yemení, emitió un breve mensaje anunciando que se había alcanzado un acuerdo para un intercambio de prisioneros con la parte saudí y otras partes yemeníes mediado por Omán. Según Abdul Qadir Murta'a, encargado del expediente de los presos en el gobierno yemení, el acuerdo es un acuerdo integral, y en la primera fase, se intercambiarán 1.700 prisioneros de Ansarullah a cambio de 1.200 prisioneros del gobierno dimitido, 7 prisioneros saudíes y 23 prisioneros sudaneses. Entre la lista de presos del gobierno dimitido se encuentra el nombre de Muhammad Atan, líder del partido Isla, que ha sido encarcelado por las fuerzas de seguridad del gobierno en Saná desde 2015. Además, el proceso de intercambio de presos se llevará a cabo bajo la supervisión de la Cruz Roja y representantes de las Naciones Unidas. Las negociaciones entre representantes del gobierno yemení, apoyado por Ansarullah, y el gobierno yemení dimitido y Arabia Saudí comenzaron en la ciudad de Mascate el 1 de diciembre y concluyeron con la mediación y la acogida de Omán y la presencia de representantes de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Sin duda, las recientes consultas entre funcionarios iraníes y saudíes y el seguimiento de las disposiciones del Acuerdo de Pekín han sido efectivos en el proceso de alcanzar este acuerdo y reducir las tensiones en el frente yemení. El ejército estadounidense asesinó a 2 altos miembros del grupo terrorista Al-Qaeda en un ataque con dron al este de la ciudad de Marib. Según informes de medios locales en Marib, drones estadounidenses atacaron ayer la residencia de Kamal al-Sanani, un miembro senior del grupo terrorista Al-Qaeda, en la zona de Al-Qasif en Wadi Obeida, al este de la ciudad de Marib. El ataque mató a Kamal al-Sanani y a uno de sus compañeros, cuya identidad aún se desconoce. Al-Sanani es uno de los expertos más destacados de Al-Qaeda en el campo del trabajo con drones y explosivos. Según la confesión de uno de los miembros arrestados de Al-Qaeda, Kamal al-Sanani estuvo inicialmente activo en el frente de Sawa y, tras enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales resignadas y los combatientes de Ansarullah en Marib, se unió al frente y trabajó contra Ansarullah. También participó en ataques con cohetes contra la instalación de gas natural licuado, GNL, en el puerto de Elaf en agosto de 2022 y ayudó a los militantes del partido Isla. Una foto del lugar del ataque y una imagen atribuida a Kamal al-Sanani. El asesinato de al-Sanani supone un golpe significativo para el cuerpo de expertos de Al-Qaeda, dejando al grupo con escasez de personal técnico y una consecuente reducción de la actividad en Yemen, especialmente en los frentes de las provincias de Al-Yan y Sawa. Actualmente, Al-Qaeda está en conflicto con el Consejo de Transición del Sur en estas áreas, y el Consejo de Transición necesita desmantelar Yemen para despejar la presencia de Al-Qaeda de estas zonas. Por lo tanto, la intensificación de los ataques terroristas estadounidenses contra Al-Qaeda tiene como objetivo ayudar al STC y, en última instancia, facilitar el proceso de división del sur y este de Yemen.
Despliegue las fuerzas de escudo nacional Al-Mara el día miércoles 24. El convoy militar de las fuerzas al-Escudo al-Watan, compuesto por decenas de vehículos militares, llegó anoche a la provincia oriental yemení de Al-Mara. El convoy militar ha sido desplegado en la zona bajo la cobertura aérea de aviones del ejército saudí para tomar el control de la ciudad de Al-Gaida y del aeropuerto de la ciudad. A la luz de los acontecimientos en la provincia de Al-Mara en los últimos años, el objetivo del despliegue de las fuerzas de Al-Dar al-Watan en esta zona es controlar los puntos importantes de esta provincia, incluyendo la ciudad de Al-Gaida y el aeropuerto de esta ciudad, los pasos fronterizos de San y Safrat con Omán, y el cuartel general de la segunda región militar de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno dimitido. Compartir. Y los testimonios de expertos de las fuerzas de misiles y drones del ejército yemení. Los medios estatales yemeníes informaron del martirio del general de división Zakaria Har, comandante de la Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen, junto con varios de sus compañeros en los ataques aéreos estadounidenses sobre Yemen el mes pasado. Los funerales del general de división Zakaria Abdullah Yahya Har, Abu Yahya, el general de brigada Abdullah Yahya Abdullah Har, el general de brigada Hussein Yahya Abdullah al-Asemi, el general de brigada Ahmed Abdullah Yahya Medahar y Mohammed Khalid Yahya Med al-Laifi se celebrarán en la mezquita al-Saab de Sanaa, en presencia de altos funcionarios del gobierno y del ejército yemení. Los medios oficiales yemeníes aún no han publicado detalles exactos de su responsabilidad ni la forma de su martirio, pero según información no oficial, el general de división Zakaria Har era un experto en el campo de misiles y drones en las Fuerzas Armadas yemeníes y formó parte de la operación de apoyo yemení a Palestina. Él y sus hombres también fueron martirizados en uno de los ataques aéreos militares estadounidenses en marzo de 2025 en la zona de Al-Harraf, al norte de la ciudad de Saada. El nombre de Zakaria Har figura en la lista de terroristas y sanciones impuestas por Arabia Saudí y el dimitido gobierno yemení debido a sus vínculos con Irán y su papel en el programa de drones misilísticos de Yemen. Habló el líder de Ansar Allah, los enemigos se preparan para la siguiente ronda de la guerra. Las partes importantes del discurso de Sayyid Abdul Malik Badr al-Din al-Husi, líder de Ansarullah y de la revolución yemení, el primer viernes del mes de Rajab, son las siguientes. La conversión al Islam es uno de los desarrollos históricos más grandes y decisivos para la nación yemení. Esta ocasión merece celebración, alegría, aprecio y honor. El tirano de nuestro tiempo es el epítome de todas las formas de injusticia, corrupción y crimen. El tirano de nuestro tiempo posee capacidades sin precedentes que no tienen igual en la historia. Han empleado todos los recursos y capacidades sin igual en todos los campos para propagar vicios y corrupción. Como nación musulmana, estamos obligados a trabajar para corregir y eliminar todas las injusticias y desviaciones a través de nuestra afiliación religiosa. Hay líderes y gobiernos que obedecen a Estados Unidos e Israel. Los judíos y el sionismo global están trabajando contra el Sagrado Corán e intentan separar a nuestra nación de él. Atacan el Sagrado Corán porque es el único refugio que protege a las sociedades humanas de su maldad. Los enemigos intentan evaluar la reacción de los musulmanes ante cualquier crimen o insulto al Sagrado Corán y a los símbolos sagrados del Islam. Muchos gobiernos y líderes no adoptan ni siquiera las posturas más simples en defensa del Corán, mientras que adoptan medidas mucho más contundentes por razones triviales y cuestiones secundarias. Lo que rige la cultura y la educación de Arabia Saudí y otros regímenes, y lo que se presenta en sus planes de estudio, ahora están dictados por los estándares occidentales y han pasado a tener prioridad sobre el Corán. Necesitamos entender el golpe profundo y devastador que esto está causando a nuestra fe. Este criterio es un criterio estadounidense y occidental. Los enemigos están activos en nuestra región y anuncian sus intenciones siniestras hablando abiertamente de cambiar Oriente Medio. El discurso de Gran Israel tiene como objetivo someter al pueblo de la región contra el enemigo más atroz y malvado, y si la nación lo acepta, será un desastre.
No pasa un solo día sin que el enemigo israelí mate a varios palestinos. Los crímenes del enemigo israelí en la Cisjordania ocupada continúan con la violación del honor, la destrucción de viviendas, el robo, el saqueo y el desplazamiento de palestinos. Es lamentable que algunos países árabes se hayan convertido en clientes de la riqueza saqueada de Palestina. Uno de los mayores pecados y errores del gobierno egipcio es la compra de gas robado por el enemigo israelí al pueblo palestino. El enemigo israelí quiere apoderarse de todos los recursos de la región, incluso del agua, igual que usurpa el agua jordana y luego controla la cantidad de su venta al pueblo jordano. El enemigo israelí nunca cumple con sus obligaciones bajo el acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza, e incluso impide la entrada de alimentos humanitarios y ayuda médica en Gaza, empujando al pueblo de Gaza a la inanición. Los hipócritas, idiotas e ingenuos de la región piensan que la solución está en la rendición absoluta a Estados Unidos e Israel. Mira lo que Estados Unidos está haciendo con Venezuela. Los estadounidenses saquean un tercio del petróleo venezolano y no están satisfechos con esta cantidad, y quieren controlar todas las reservas de petróleo venezolanos. Los estadounidenses han izado la bandera de la lucha contra las drogas en Venezuela, mientras que ellos mismos son el mayor narcotraficante del mundo. Los estadounidenses están abiertamente involucrados en la piratería, el acoso, el espionaje y el saqueo de la riqueza petrolera de Venezuela. Nos enfrentamos a un enemigo que no cumple ningún tratado, ley o marco. Constantemente escuchamos a agentes sionistas hablar sobre el desarme de Hezbollah en Líbano y de los combatientes de la resistencia en Palestina. Las armas en nuestras manos son las armas de una nación que confía en Dios y camina por el camino guiado por el Corán. La Fuerza Aérea estadounidense e israelí continúa llenando todos los depósitos de armas en la Palestina ocupada y la región. El enemigo israelí, con la cooperación de Estados Unidos, se está preparando para una nueva escalada de la guerra y las siguientes rondas, y sus amenazas están ahí. Las futuras rondas de conflicto con el enemigo israelí son seguras e inevitables, y la nación debe estar alerta y en máxima alerta. No cerraremos los ojos ni ignoraremos lo que está ocurriendo porque la negligencia no es digna de los creyentes. Lo que nos protege de los crímenes y ataques de nuestros enemigos es seguir el camino de Dios en nuestros preparativos. Debemos estar en constante labor, con una conciencia inquebrantable y siempre preparados para afrontar lo que nos espera. El querido pueblo de Yemen, la tierra de la fe y la sabiduría, está siendo preparado, construido, equipado, entrenado y preparado. Nuestro pueblo ha continuado con todas las actividades, incluida la movilización pública, así como los eventos y marchas. Las reuniones armadas de las tribus son una expresión del orgullo de fe de esta nación. Felicito los notables esfuerzos de los expertos muyahidines en el campo de los medios por sus diversas actividades al enfrentarse al enemigo en este IMP. En este importante ámbito de confrontación. Aquí está el mapa y la distribución. El STC en azul, el verde los hutíes, el rojo el gobierno pro-saudita, el rosado el Partido Reformista, y bueno, los menores que son los de aquí, el Isla. Y vamos cerrando. A ver si lo vamos a guardar luego. Muy bien amigos, hasta luego entonces, nos veremos el próximo directo viernes. Si no, hago el directo el lunes de Ucrania, ¿no? Estén atentos por ahí. Me mando antes de fin de año hacerlo. Nos vemos, hasta luego.